Ayer, ¿qué le pareció este mensaje a la nación del presidente de la República? ¿Cómo lo catalogaría usted específicamente en las medidas económicas que anunció? Primero ha dicho que a partir del 13 de septiembre se iniciará el pago del bono Yanapay Perú de 350 soles a 13 millones de peruanos. Después ha anunciado la transferencia de 299 millones de soles para crear 260.000 empleos temporales en el país. Después que se pondrá en marcha esta semana un paquete de inversión pública de 400 millones y que se incentivarán inversiones para acelerar 52 proyectos por 114.000 millones de soles. A ver, yo creo que si lo tomo de manera conjunta, lo que quiere el presidente, lo que quiere el ministro de Economía es compensar por el deterioro de las expectativas empresariales. O sea, en una economía es como una carreta jalada por dos ruedas. Una rueda se llama el gasto privado, el sector privado, y otra rueda es el sector público. Lo que nos plantea el presidente es de que hay que empujar el gasto del sector público para compensar el hecho de que el sector privado no está estimulando la economía lo suficiente. El único problema es que una carreta jala 8 y la otra jala 2, ¿no? Entonces, uno tiene que multiplicar la carreta del sector público casi por 4 para que llegue a el crecimiento que le está sustrayendo el sector privado, ¿no? Entonces, es casi un acto imposible, ¿no? Es una imposibilidad aritmética, ¿no? Lógicamente, ellos tienen un gran impulso que viene del sector externo, irónicamente, que viene del sector privado, de las minas que ellos quisieran nacionalizar, y ese sector privado también está teniendo sus segundas dudas con respecto a si realmente quiere comprometerse más en el Perú o no. Y lo que se ve es que la inversión minera pues viene cayendo. A pesar de eso nos dice que prácticamente va a haber un boom el siguiente año. Según la información que nosotros tenemos, el riesgo de que la economía entre en una recesión a partir de la segunda mitad del año es muy alto, ¿no? Nosotros pensamos que la economía va a crecer solamente 1.8 el siguiente año. Ellos piensan que va a crecer 4.8. Me parece que estamos viendo la narrativa del MEF como una narrativa un poco surrealista. O sea, están en un país distinto al que estamos todo el resto, ¿no? Tenemos que la inflación no cede, tenemos que el tipo de cambio no cede y tenemos que los sectores que han hecho que la economía crezca, pues están teniendo dudas si apuestan o no apuestan por este tipo de política económica, ¿no? Entonces ellos, esto lo que a usted le pinta es el reflejo de que están tratando de impulsar el crecimiento con la inversión pública, pero lamentablemente la inversión pública no es lo que mueve el crecimiento del país, sino es la inversión privada. Entonces, esto no va a alcanzar, esto definitivamente se va a quedar corto. Mire, a ver, vamos ahora propuesta por propuesta. Vamos al bono. Según nosotros, lo que ellos han planteado gastar, si tomamos la iniciativa del premier Bellido en el Congreso, ellos plantean gastar 30.000 millones de soles en los siguientes 15 meses que quedan, hasta el finales del 2022, ¿no? Ahí nosotros discrepamos con ellos porque ellos no han incluido la carretera central, que son como 11.000 millones, y nosotros sí, y eso explica la diferencia entre los 19.000 de los cuales ellos hablan y los 29.000 de los cuales nosotros hablamos. Pero el gran riesgo de este gobierno es llegar precisamente a la gente a la que ellos quieren llegar, al de a pie,
al pequeño campesino, al rural, los hemos visto de que no tienen proyectos para llegar. Entonces, ¿cómo están planteando ellos llegar? Con el bono Yanapay, ¿no? En otras palabras, tirar el dinero en un helicóptero, ¿no? Porque ya el bono no es a la gente pobre, sino es familias que ganan hasta 3.000 soles. Eso es casi 3 veces la línea de pobreza de esas familias, Eso ¿no? ya no está dentro Entonces, el rango de la pobreza, y eso sí me llamó la atención, porque usted desmiéntame o rectifíqueme si esto es verdad o es mentira. Yo lo planteaba cuando empezaba este programa. El Banco Mundial ha dicho que efectivamente la ayuda monetaria es necesaria para los que están en pobreza extrema. Necesitamos, mientras que se reactive la economía, sí se necesita de los bonos, pero para los que necesitan, ¿no? No para los que están trabajando y ganan más de 3.000 soles. mire, y yo creo que, a ver, si vamos a los bonos hubiesen sido muy útiles en el momento crítico de la pandemia. Y yo, como tú bien sabes, en tus programas lo he dicho, yo era un gran convencido de que había que darle los bonos. Se los debió de dar la ministra Alba en su momento. Hoy día, gran parte del desempleo que generó la pandemia ya lo hemos recuperado. Es cierto que lo hemos recuperado como subempleo y tenemos una alta informalidad, pero es eso lo que debemos de atacar hoy día. Hoy día lo que debemos de atacar es que las empresas no quieren emplear a los trabajadores de manera permanente porque no sienten estabilidad en el Perú. Y todas las encuestas de opinión de las empresas son muy negativas con el respecto a la contratación de nuevos trabajadores permanentes. Pero también a Entonces, los en vez de... trabajadores se les ha contratado con menos con menos sueldo, y por eso hay muchísimos que han pasado a la pobreza o a la pobreza extrema. ¿Qué se hace con esas personas que no logran cubrir sus necesidades básicas? ¿No se les da un bono? Mire, a ver, o sea, sí se les da un bono, pero se le da un bono a aquellos que están en situación de pobreza, ¿no? Y no es eso lo que están planteando ellos. O sea, si usted me dijese, vamos a ayudar a esos 3.300.000 familias que entraron en la pobreza a raíz de la pandemia, yo lo suscribo. Pero si usted me dice, vamos a dar 5.000 millones a familias que hoy día tienen ingresos por encima de 3.000 soles, me parece que es simplemente tirar el dinero a ver quién lo recibe. Lo mismo, y quisiera entrar al segundo tema que seguro me va a preguntar, lo mismo es con el GLP. O sea, el poner el GLP en el Fondo de Estabilización de los Combustibles, lo que hace es que subsidia a todo el que se compre un balón de gas. ¿Y quién es el que se compra más balones de gas? El que más ingresos tiene. Entonces, que ya ha pasado, ¿no? Los intermediarios, los distribuidores, que le sacaron la vuelta a la ley. De hecho, el GLP a granel estaba en el Fondo de Estabilización, se sacó del Fondo de Estabilización precisamente porque había arbitraje entre el granel y el gas en, ¿cómo se llama? En envase. Ahora se está haciendo al revés. Se le está poniendo al gas en envase dentro del Fondo de Estabilización y el de granel está fuera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que obviamente las empresas van a arbitrar. O sea, los consumidores van a arbitrar, se van a comprar el gas en ¿cómo se llama? En balón y lo van a transferir a granel. Muy fácil. Ahora, también yo quisiera decir una cosa. El Fondo de Estabilización no es un control de precio. Lo que es el Fondo de Estabilización es una banda de precio y el punto medio de esa banda sube conforme a una referencia que obviamente son los precios internacionales. Entonces, no es que el balón de gas de repente va a caer a 40 soles, de 60 soles, así porque entró al Fondo de Estabilización. Lo lógico hubiese sido que el MEF cambie la ley del FICE, que es el fondo que precisamente
dirige la ayuda a la gente que más lo necesita y precisamente es un fondo para los que menos tienen, ¿no? Y de esa manera hubiese sido interesante llegar a la gente que hoy día está sufriendo por comprar un balón de gas de 60 soles y no tiene los recursos. Exministro, lo que usted me está diciendo ha empezado por estas 3 puntos del mensaje a la nación del día de ayer. ¿Esto es populismo puro? En lo personal me parece que sí. O sea, me parece que sí, y es tan grave de que estamos frente a elecciones regionales que vienen a finales del próximo año y pues me da la impresión de que están buscando cómo hacerse más populares frente a esas elecciones. Y lo que están tratando es de que después de las elecciones plantear su cambio de constituyente. Y creo que hacia allá van, ¿no? Hay otra de las propuestas, ha sido transferir casi 300 millones de soles para crear 260.000 empleos temporales en el país. Esto ya se ha visto antes, claro, es la inversión pública para hacer, no sé, obras pequeñas y se contrata temporalmente a los peruanos que se supone más necesitan. ¿Esto da resultado? ¿Esto va a mover a la reactivación económica? Mire, si la economía estuviese parada estuviese en junio del 2020, hubiese sido útil. Pero hoy día que la economía está avanzando, pues hay que apoyar a los trabajadores que consigan empleos de largo plazo, permanentes. Eso pasa por apoyar al sector privado. Lo lógico hubiese sido que el presidente nos diga, vamos a apoyar XY proyectos mineros, vamos a apoyar XY desarrollos en el sector hidrocarburos, vamos a hacer cosas que realmente ayuden a cambiar la expectativa de los empresarios. Eso no lo están logrando. Y los 52 proyectos que ellos dicen, pues todos los hemos analizado, son proyectos que vienen desde mi época, de cuando era ministro, y vienen desde la época del presidente Humala. Son proyectos que lamentablemente tienen una serie de problemas en los contratos en sí mismos, como la línea 2, de que es un contrato que pasamos de adenda en adenda, como el aeropuerto internacional, que cuesta mucho trabajo destrabarlos, y si bien son grandes proyectos, y sería bueno sacarlos, no es algo que de la noche a la mañana el presidente Castillo y la gente que tiene va a poder destrabar estos proyectos, sino que va a tomar mucho tiempo. Entonces, a mí lo que me parece es que ellos no pueden pensar de que porque es el presidente Castillo van a lograr lo que no han logrado los 4 o 5 gobiernos que estuvieron tratando de destrabar estos proyectos, ¿no? El tema de Julio Velarde en el BCR, parece que estaban apuradísimos en campaña por decir y tenerlo, ¿no? Y decir ya, por fin aceptó estar aquí y nos da un respiro, estabilidad, es la garantía de que no vamos a cambiar el rumbo. Aceptó, pero ahora pareciera de que no hay la formalización, no hay el decreto, la designación debida. ¿Por qué? ¿Por qué se hace largo el camino? Ahora Pedro Franque ha dicho que todo depende de que el directorio esté conformado y que el señor Velarde esté de acuerdo. ¿Esto no da también mala señal? A ver, el hecho de que el señor Velarde ha aceptado, me parece que es un hecho innegable. El señor ha ido a hablar con el presidente, creo que ha tenido varias reuniones con el ministro de Economía. O sea, creo que él está en toda la disposición de quedarse y ayudar al gobierno. O sea, yo me imagino que él no es del Partido Perú Libre, pero está dispuesto a apoyar al gobierno por el bien del país. Sin embargo, las declaraciones del ministro en un diario el día viernes a mí me sorprenden mucho porque es lógico que el presidente del Banco Central quiera garantizar cierta gobernabilidad para mantenerse en el cargo, es decir, tener 2 o 3 directores que le sean afín a él y afín
a la estabilidad de precios, que es el rol que tiene que cumplir el Banco Central. Claro, si al señor Julio Velarde lo vamos a poner junto con una serie de gente de Perú Libre, como los nombramientos que se han hecho en otros lugares, pues el señor Velarde no va a poder manejar la política monetaria, ¿no? Entonces, es lógico que él pida como condición eso, ¿no? El otro tema que a mí me parece muy grave es de que el ministro de Economía argumente que quiere negociar con el Congreso los directores que el Congreso va a colocar. O sea, la Constitución es muy clara. La Constitución le da la potestad al Ejecutivo de nombrar al presidente y 3 directorios porque la Constitución le quiere dar la decisión de la gobernabilidad del BCR al Ejecutivo. Es decir, la Constitución dice claramente que el Ejecutivo va a nombrar la mayoría dentro del BCR. Entonces, el tratar de negociar los directores que va a poner el Congreso me parece un despropósito. El Congreso creo que es un poder independiente y ellos sabrán a quién ponen y a quién no ponen, ¿no? Muy bien, ¿y ahora qué hacemos con este lado flojo y en realidad muy complicado? Porque si es la inversión privada la que mueve la economía del país, la que da el mayor número de empleos y que en realidad no ha llegado a una conciliación con el gobierno, el gobierno no ha llegado a generar la confianza suficiente porque se siguen yendo o han paralizado sus inversiones porque no tienen pues eso que se necesita, ¿no? La tranquilidad para seguir invirtiendo. No saben si es que va a haber asamblea constituyente, no saben en realidad qué terreno están pisando. Entonces, ¿cómo generar eso que necesitan ellos, la serenidad, confianza? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo para darse cuenta o para tranquilizar a los inversionistas, ¿no? Porque si es que no tenemos la plata suficiente como para invertir lo que invierte el inversor privado, ¿de qué estamos hablando? O sea, no se da cuenta el Ejecutivo y lo que quiere hacer es, o cree que lo puede hacer desde las arcas públicas, no le interesa generar confianza, o qué es lo que está pasando desde su percepción. Bueno, a ver, yo creo que el presidente tiene un mensaje y su partido tiene otro mensaje. El mensaje de su partido y el líder principal de su partido es que hoy día están recolectando las firmas para convocar a una asamblea constituyente. Y ellos piensan que pueden convocar a una asamblea constituyente sin la participación del Congreso. Eso es un golpe de Estado dentro de un Estado regido por una Constitución, aquí y en cualquier parte. Entonces, es lógico que todos nos preocupemos de que eso vaya a suceder. Y lo más importante que tendría que ser el presidente es él tomar el poder y convencernos a nosotros que efectivamente dentro de su plan es una negociación con el Congreso, que si se va a convocar una asamblea constituyente va a ser de mutuo acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y de que no van a haber ningún cambio brusco y que no nos vamos a convertir en una Cuba o una Venezuela. Eso es lo que está esperando el sector privado. Pero lamentablemente el presidente no nos los está diciendo de esa manera. Al contrario, nos da señales de vínculos con el Movadef, nos da señales de vínculos con otras personas de otros países que vienen acá a asesorarlo, y a la gente, en vez de preocupar, de calmarse y asegurarse que efectivamente van a poder mantener sus casas, su ingreso, sus salarios, etcétera, cada día les generan más incertidumbre. Entonces, él se tiene que proponer darle garantías al país que va a hacer una buena gestión de gobierno y no entretenerse con otro tipo de objetivos
que no están dentro de su gestión, ¿no?